Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Brasil amanece con el rastro de destrozos que ha dejado el asalto a las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo por parte de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. Líderes de todo el mundo han condenado este ataque a la democracia. Bolsonaro, quien ahora se encuentra en Florida, Estados Unidos, se ha pronunciado al respecto a través de Twitter. Este ha negado las acusaciones por parte del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser responsable de lo sucedido. Este también ha rechazado los actos violentos, pero al mismo tiempo calificó de patriotas a sus seguidores disconformes. Justo el calificativo que empleó el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para referirse a los fanáticos extremistas que asaltaron el Capitolio en Washington hace 2 años. Además, en esta edición de Euronews hoy hablaremos de la consternación en Europa por las ejecuciones de los detenidos en las protestas en Irán. Por el momento, el régimen del país ya acumula 16 condenas a muerte y 4 ejecuciones públicas, 2 este fin de semana. Además, Joe Biden visita por primera vez como presidente México con motivo del arranque de la Cumbre de los Tres Amigos. Todo esto y mucho más en nuestro informativo. Vamos con los titulares. La Corte Suprema brasileña suspende temporalmente al gobernador del Distrito Federal de Brasilia tras el asalto violento de las sedes de los 3 poderes. Hay más de 300 detenidos. Biden visita por primera vez México en calidad de presidente para asistir a la cumbre de los líderes de Norteamérica. La migración será la prioridad del evento. Manifestaciones en Londres y Lyon en apoyo a las protestas en Irán contra la represión del régimen, que ya ha ejecutado a 4 jóvenes por participar en ellas. Rusia dice haber matado a 600 soldados ucranianos en un bombardeo de barracones en Kramatorsk. Ucrania lo desmiente. El gobernador del Distrito Federal de Brasilia es apartado de su puesto tras el asalto de una horda de radicales bolsonaristas a las sedes de los 3 poderes, en un intento de derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La suspensión fue ordenada por la Corte Suprema de Brasil y tendrá una duración de 90 días. Además, el Supremo exigió a las fuerzas de Brasilia de liberar cualquier edificio público ocupado. Invadieron los 3 edificios y rompieron muchas cosas. Y tristemente, quien debía haber hecho algo a nivel federal era la Policía Militar del Distrito Federal, que no hizo nada. Hubo incompetencia, mala voluntad o mala fe de la gente que se encarga de la seguridad pública del Distrito Federal. No es la primera vez. Ustedes verán en las imágenes que la policía militar le indica a los manifestantes el camino a la Plaza de los 3 Poderes. Hasta el momento hay alrededor de 300 detenidos. Los partidarios de Bolsonaro defienden que el partido de Lula infiltró a los vándalos con el objetivo de desprestigiar lo que ellos llamaron una manifestación pacífica. Estamos desarmados, esto es gente del Partido de los Trabajadores, aseguraba esta mujer. Y por su parte, el expresidente Jair Bolsonaro, que se encuentra en Florida, Estados Unidos, se pronunció horas después a través de Twitter para condenar el violento asalto y rechazar las acusaciones del gobierno de Lula da Silva de haber presuntamente instigado el intento de golpe de Estado. Por primera vez desde su salida del poder, Bolsonaro se refirió a su sucesor como jefe del Ejecutivo de Brasil. Líderes de todas partes del mundo condenaron el asalto y mostraron su total apoyo a Lula da Silva. Las sedes del Congreso Nacional, la del Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial quedaron casi irreconocibles por dentro. El ministro de Comunicación, Paulo Pimenta, mostraba en video la magnitud de la destrucción. Desde obras de arte hasta aparatos electrónicos fueron dañados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este domingo a México para participar en la cumbre de líderes de Norteamérica con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, con quienes tratará asuntos migratorios, económicos y de narcotráfico. El Air Force One aterrizó sobre las 19:30 hora local en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, a las afueras de Ciudad de México, donde lo esperaba López Obrador. Biden y el presidente mexicano se estrecharon la mano a pie de pista, conversaron unos minutos y posteriormente abordaron juntos la Bestia, el vehículo blindado que traslada al presidente estadounidense. Es la primera vez que Biden viaja a Latinoamérica desde que llegó a la Casa Blanca. El último presidente estadounidense que visitó México fue Barack Obama en 2014. Biden llegó a México después de hacer una parada en El Paso, en el estado de Texas, una región que ha estado evitando durante 2 años frente a las críticas de la oposición republicana.
El nuevo plan migratorio presentado por Biden y apoyado por López Obrador contempla entregar 30.000 permisos humanitarios mensuales para migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que tengan a un patrocinador que les pague la estancia en Estados Unidos. La cumbre de líderes de Norteamérica, conocida como los Tres Amigos, se celebrará este martes. Cientos de inmigrantes han sido expulsados este domingo de Estados Unidos. En su triste camino de vuelta han pasado por este puente que conecta la ciudad estadounidense del Paso con la mexicana de Ciudad Juárez. Sucedía el mismo día en el que el presidente Joe Biden visitaba la localidad de Escalá en su viaje a la Cumbre de México. El venezolano José David Meléndez no entiende dónde está la ayuda ante unas nuevas normas de inmigración tan restrictivas. Si el presidente dice que nos quiere ayudar, ¿de qué manera entonces? Porque nos expulsaron a todos. El cubano Lorenzo Escobar espera finalmente poder entrar. A partir del día 5, cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que vinieran acá a la frontera, los viramos para atrás. Y estamos aquí esperando que nos dieran un permiso para refugio aquí en México por 60 días. Las autoridades estadounidenses han reconocido la falta de cambios más profundos para solucionar la crisis, pero destacan que desde el pico de mediados de diciembre el número de personas que accedieron ilegalmente por este cruce ha bajado de 2.000 a 700 por día. El futbolista iraní Amir Nasr Asadani ha sido condenado a 26 años de cárcel por el supuesto asesinato de 3 miembros de las fuerzas de seguridad y otros delitos cometidos durante las protestas que sacuden el país desde mediados de septiembre. Este domingo miles de personas mostraban en Londres su apoyo a los iraníes que se manifiestan contra la represión del régimen. Respaldo también en la ciudad francesa de Lyon, donde 1 millar de personas recordaba a los 4 jóvenes ejecutados en la horca por las autoridades persas. Tenemos a muchos Mohammeds en estas manifestaciones, muchos Mohammeds que son víctimas de este régimen. De hecho, Mohammed tenía solo 22 años y ayer fue ahorcado después de 11 semanas de huelga de hambre. Y protestas también en Teherán, pero en este caso de decenas de iraníes frente a la embajada francesa contra el concurso de caricaturas organizado por la revista satírica Charlie Hebdo sobre el líder supremo Ali Khamenei. Este sábado se cumplieron 8 años del atentado yihadista en sus oficinas en el que murieron 12 personas, 8 de ellas periodistas. Rusia lanzó el domingo una operación de castigo con misiles contra barracones del ejército ucraniano en Kramatorsk, en el Donbass. Según fuentes militares rusas, habrían muerto más de 600 soldados. Ucrania lo ha desmentido y los residentes de Kramatorsk tampoco dan crédito a la versión rusa. Llevo 9 meses viviendo aquí y nunca he visto ningún militar, dice este hombre. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el domingo que el mundo ha vuelto a ver que Rusia miente en referencia a la tregua unilateral decretada por Moscú durante la Navidad ortodoxa. Añadió que la situación en el terreno no ha cambiado significativamente. Continúan los intensos combates en las regiones de Lugansk y Donetsk. Todos los puntos calientes de estas zonas son bien conocidos. Bakhmut resiste a pesar de todo. Aunque la mayor parte de la ciudad está destruida por los ataques rusos, nuestros soldados repelen allí los constantes intentos ofensivos rusos. Soledar resiste, aunque allí aún hay más destrucción y es muy duro, dice. En Rusia, el gobernador de Kursk, Roman Starovoyt, publicó el domingo un vídeo de su entrenamiento en la base de los mercenarios de Wagner. En el pueblo de Bohorodivne, en la región ucraniana de Donetsk, casi no hay viviendas. Los residentes que han quedado pasaron la Navidad ortodoxa en sus casas destruidas, con la electricidad y el agua restringidos. Entre ellos estaban los Honchar, Nina, de 91 años, y su hijo Mikola, de 58. Han permanecido en el pueblo durante los combates y la ocupación rusa. ¿Qué son los rusos? ¿Libertadores? ¿A quién han venido a liberar? Son estúpidos. Han bombardeado la iglesia. Les pregunté, ¿qué están haciendo? Me preguntaron, ¿qué? Les dije, ¿saben qué clase de iglesia es esta? Es un monasterio del Patriarcado de Moscú. ¿Por qué habéis destruido la iglesia? Se miraron como unos borregos. Su madre, Nina, vive en su casa, destruida, sin ingresos.
Dice que no hay pensión. Su otro hijo, Basil, y su nuera, Lyubov, murieron durante el bombardeo de la casa en la que vivían. Así es como vivimos. ¿A dónde vamos? ¿Con quién? Han matado a mi hijo. Antes del comienzo de la guerra a gran escala, cientos de personas vivían en el pueblo, mientras que ahora solo quedan unos 10 residentes. En medio de la ruina, los Honchar este año no celebraron la Navidad. En su lugar, Mykola fue a visitar las tumbas de su hermano y de la esposa de este, mientras recordaba que él solo tuvo que enterrarlos, al igual que a su vecino. Suecia espera que Ankara levante su bloqueo, aunque reconoce que ni puede ni quiere cumplir con todas las demandas de Turquía para poder entrar en la OTAN. Lo ha dicho el primer ministro sueco en la reunión anual Sociedad y Defensa, en la que ha participado el secretario general de la OTAN. Preguntado por si 2023 será el año en el que Suecia y Finlandia se unirán a la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg ha dicho: Eso espero, no garantizaré la fecha exacta, porque por supuesto a fin de cuentas debe ser una decisión soberana del Parlamento turco y del húngaro también, porque hay 2 parlamentos que aún no lo han ratificado, pero espero y seguiré trabajando por la ratificación también en esos 2 parlamentos. Suecia y Finlandia rompieron con décadas de no alineación militar y solicitaron entrar en la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania. Alemania acaba de hacerse cargo del mando de la flota de despliegue rápido de la OTAN, que mantiene a miles de soldados en estado de alerta. Alemania ha tomado el testigo de manos de los Países Bajos al mando de la flota en 2022, cuando fue desplegada en el mar Báltico, como explica la comandante naval neerlandesa del Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1. Después de que Rusia invadiera Ucrania, la fuerza se activó como fuerza de tarea conjunta de alta preparación. Ahora está desplegada y su tarea es disuadir a Rusia, asegurar a los aliados la cohesión de la OTAN, pero también las habilidades de guerra marítima de la OTAN. En caso de necesidad, estará allí para defender la alianza. El Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1 es una de las 4 fuerzas de reacción inmediata marítima naval permanente. Consta de entre 4 a 6 destructores y fragatas de diferentes países aliados. Detenido en Alemania un iraní que presuntamente preparaba un atentado islamista. El sospechoso de 32 años ha sido arrestado en Castrop-Rauxel, en el oeste del país. También fue detenido uno de sus hermanos. Según la prensa germana, las autoridades alemanas habían sido advertidas hace unos días por un servicio de inteligencia extranjero de la amenaza de un ataque con bomba química. Aunque la Fiscalía de Düsseldorf informaba de que el sospechoso había logrado conseguir sustancias químicas y biológicas peligrosas como cianuro y ricina para preparar el ataque, estas no aparecieron en el registro de su apartamento. Los investigadores no han respondido a si las toxinas se almacenaron en otro lugar. De momento no está claro cómo de avanzado estaba el plan, ni si había sido determinado un objetivo concreto para el ataque. Caos circulatorio en los pasos fronterizos de Croacia una semana después de su entrada en el espacio Schengen. Hay atascos como este para entrar en Croacia en los cruces con Serbia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina, sus vecinos que no pertenecen a Schengen. 16 horas, una catástrofe, dice este conductor desde la frontera con Serbia. ¿Cómo Croacia puede ir a Europa de esta manera? 16 horas sin agua, sin comida. Las colas también son importantes para entrar en Zagreb, como explica este responsable de un peaje. Ha coincidido el fin de semana, el fin de las vacaciones. Los que celebraban la Navidad católica y la ortodoxa ahora regresan. Los pasos fronterizos están llenos. El pasado 1 de enero se eliminaron 73 puestos de control en las fronteras croatas con Eslovenia y Hungría y 12 puestos de control marítimo en la frontera con Italia, algo que facilita la movilidad y que ha hecho aumentar la llegada de turistas, especialmente desde Italia. Se recrudece la batalla entre las corrientes conservadora y aperturista de la Iglesia tras la muerte de Benedicto XVI.
Los esfuerzos entre los papas por mantener la amistad y la paz entre ambas corrientes saltaron por los aires unas horas después de la muerte de Ratzinger. La muestra es cómo se han multiplicado las declaraciones del secretario personal del Papa emérito, el padre George, contra el Papa Francisco, asegurando que la llegada de Bergoglio fue una especie de caída en desgracia. Desde hace varios años, podemos decir desde hace 8 años, hay una guerra civil dentro de la Iglesia Católica, entre el Frente Conservador y las reformas del Papa Francisco. Al Frente Conservador no le gustó nada que el Papa Francisco diera la comunión a los divorciados que se volvieron a casar, ni que dejara de demonizar la homosexualidad, ni siquiera que fuera tan progresista en materia de política social. La relación entre los dos papas se resquebrajó definitivamente hace 2 años. Hace 2 años, después del sínodo de la Amazonía, los obispos de la Amazonía pidieron al Papa poder tener incluso un clero casado en situaciones de emergencia. El padre George ha llegado a decir que el Papa Francisco le encargó, a pesar de que era prefecto y el encargado de la agenda de los pontífices, dedicarse solo a cuidar del Papa emérito. Todo a las puertas de la publicación de la autobiografía del secretario, destinada a aumentar la disidencia contra el Papa en ejercicio. Para el vaticanista Marco Politi, Francisco siempre ha sido y será un Papa único, con un frente opositor muy activo, aunque con seguidores menos activos y ruidosos. Sin embargo, a la hora de posicionarse, los conservadores son mucho más activos y ahora serán aún más agresivos porque esperan también que el Papa Francisco dimita. Se avecina tormenta después de que la paz entre el clero conservador y el progresista haya terminado. Venezuela apoyará a Colombia para que haya un cese bilateral del fuego con la guerrilla del ELN, según un comunicado conjunto de ambos países. Este se ha difundido tras la reunión que han mantenido en Caracas el presidente colombiano Gustavo Petro y el venezolano Nicolás Maduro. El anuncio se produce después de que el ELN rechazara el martes que existiera el acuerdo con el gobierno de Colombia que el propio Petro anunció. El presidente señaló el 31 de diciembre que este iba a ser de 6 meses de duración, pero ante la declaración de la guerrilla, el Ejecutivo suspendió el decreto. En la reunión de Caracas de 3 horas, los presidentes también acordaron culminar la apertura completa de la frontera entre ambos países. Objetivo: salvar Lützerath, este pueblo del oeste de Alemania. Unos 200 activistas climáticos se han comprometido a luchar para evitar que desaparezca del mapa. Su supervivencia corre peligro debido a la expansión de una mina de carbón cercana que enfrenta a autoridades y ecologistas. Los activistas climáticos critican la inacción de quienes gobiernan. Esto de detrás es la mayor fuente de CO2 de Europa, son emisiones que afectan a todo el mundo. Así que también estamos aquí para que quienes dependen de nosotros hablen cuando el gobierno no se atreve a hacerlo. La energética RWE ha comprado terrenos y viviendas y tiene los permisos del gobierno de Renania del Norte-Westfalia para empezar la demolición. Dice que necesita el carbón para garantizar la seguridad energética de Alemania. Está previsto que la mina de Gasvalia cierre en 2030, demasiado tarde según los activistas para cumplir el Acuerdo de París. El desalojo de los manifestantes podría empezar el 11 de enero. En invierno, los austriacos sacan sus patines para disfrutar de las pistas de hielo naturales. Sin embargo, las altas temperaturas de este año impiden que los lagos se congelen. El lago de Weissensee, en el estado de Carintia, es una de las pocas superficies heladas de Austria que este año tiene una capa de hielo suficientemente gruesa, pese a no llegar a los 50 centímetros de espesor que alcanzaba otros años. Los maestros del hielo comprueban cada mañana su grosor y calidad para asegurarse de que puede sostener el peso de los miles de patinadores que la recorren cada día. La pista natural de Carintia es una de las más famosas del país y muchos visitantes hacen un largo viaje para poder disfrutarla. A partir del 21 de enero se espera la presencia de unos 6.000 atletas holandeses que pasarán por Carintia para celebrar la carrera de las 11 ciudades. Una marcha de patinaje sobre hielo que se celebra a lo largo de casi 200 kilómetros. Toda la atención de los expertos se concentra en comprobar la calidad del hielo, puesto que el viento, la lluvia o la nieve pueden dañarlo.
En la Feria Tecnológica CES de Las Vegas, los dispositivos conectados llegan a todas partes, incluso a la taza del váter. Este pequeño aparato es un analizador de orina que se introduce en el inodoro y que ofrece consejos de nutrición. Además, puede indicar a las mujeres en qué momento de su ciclo menstrual se encuentran. Pregunta: en caso de una familia de 4 personas, ¿cómo se detecta de quién es la orina? Este es un dispositivo monousuario y hemos integrado una función llamada Stream ID, que reconoce e identifica al usuario que está orinando. Así que solo recogemos la orina de la persona para quien está destinado el aparato. Los resultados se envían a una aplicación para teléfono inteligente que proporciona un análisis y recomendaciones basadas en los datos registrados. YouScan estará disponible en Europa a mediados de 2023. Su precio podría oscilar en torno a los $500, unos 460 euros. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Euronews Hoy. Pueden seguir el resto de la actualidad internacional en nuestra página web y en las redes sociales. Les dejamos con un vídeo del Metro de Londres, en el que algunos ciudadanos muestran que no le temen al frío, celebrando el conocido como Día sin Pantalones. Muchas gracias por vernos. Volveremos mañana con más noticias. Relax, this is my type of environment, you know.